nuestra campaña, Salvos en el Tiempo del Fin. Hoy estudiaremos el capítulo 7 de Apocalipsis y el título del tema es 14,000 salvos y más. Era 1945, en medio de los escombros de una Europa devastada por la guerra, un fotógrafo registró una escena que conmovió al mundo. Una niña de apenas 7 años, con el rostro cubierto de cenizas, de hollín, abrazaba con fuerza una muñeca rota entre los restos de su casa que había sido destruida por la bomba. Cuando un periodista le preguntó si tenía miedo, ella respondió con voz temblorosa, pero llena de fe: no tengo miedo. Jesús volverá pronto y todo será nuevo otra vez. Aquel testimonio infantil en medio del horror de la guerra se convirtió en un símbolo de esperanza, porque aun cuando todo parece derrumbado, el corazón que confía en Cristo siempre encuentra consuelo en la promesa segura de su segunda venida. Esa misma esperanza es la que brilla en Apocalipsis capítulo 7. Entre el sexto y el séptimo sello, cuando los juicios parecen consumir la tierra y las multitudes claman: ¿quién podrá sostenerse en pie? Así cierra el capítulo 6, el sexto sello. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 comienza dando una respuesta a esa pregunta. Apocalipsis 7 revela que van a permanecer firmes los 144,000 sellados, y una gran multitud se ve también ahí vestida de blanco. El capítulo nos enseña a nosotros que detrás de cada lágrima existe esta promesa. Capítulo 7, versículo 17. Mire qué hermosa promesa. Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, ¿qué va a hacer? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Antes de entrar en el estudio del capítulo 7, permítanme explicarles algo. Como cualquier escritor, Juan utiliza diferentes estilos, técnicas, para poder dar a entender lo que quiere decir. Porque el profeta no era una persona que le tomaba dictado a Dios. O sea, el profeta no era dictado. En la Biblia solo existen pocas veces en las que Dios escribió literalmente. La primera de ellas, los 10 mandamientos. La segunda, cuando escribió en aquellas paredes de madera de Babilonia, Mene, Mene, Tekel, Peres. Y la tercera, cuando Jesús escribió sobre el piso de mármol, sobre el polvo, los pecados de los que estaban ahí presentes. Todo lo demás es inspiración. O sea, el profeta ve, oye, percibe y luego él escribe. Así que Juan utiliza varias técnicas. Una de esas técnicas la podemos llamar oye y ve. O sea, de repente Juan oye una cosa, pero cuando ve otra, pero es lo mismo. Oye algo, pero cuando ve otra cosa, pero es lo mismo. Algunos ejemplos. En el capítulo 1, Juan escucha una voz fuerte como de trompeta en el versículo 10. Pero cuando él vuelve a ver, no ve una trompeta, sino que ve a Jesús caminando entre los candeleros. En el capítulo 5, Juan oye que el león de la tribu de Judá ha vencido, en el versículo 5. Pero cuando Juan mira, no ve un león. Lo que él ve, según el verso 6, es un cordero. En el capítulo 17, Juan oye hablar, verso 1.
Juan oye hablar de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Pero cuando él observa, lo que ve es una mujer sentada sobre una bestia escarlata llamada Babilonia. En el capítulo 21, Juan oye de la esposa del Cordero, verso 9. Pero cuando Juan mira, lo que él ve es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, versos 10 y 12. Esa técnica de oye y ve nos muestra que cuando Juan escucha y luego ve, no es que sean realidades diferentes, sino dos maneras diferentes de lo mismo. Ya sabiendo esto, podemos entender un poco más el capítulo 7. Verso 1 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entendamos, el capítulo 7 se da entre el 6º y el 7º sello, antes de la segunda venida de Cristo, en los momentos más difíciles. Si usted cree que ahorita, corriendo de la ICE, está difícil, esto se va a poner más difícil. Ahorita solo están calentando, ¿sí? Solo se está calentando, nada más. Esto es, dijo el Señor Jesús, principio de dolores. ¿Entendemos? Las damas entienden eso de principio de dolores, las que ya tuvieron hijos. Solo son las primeras contracciones. Esas bobas, ¿verdad? Suavecitas, así, penitas, así. Me recuerdo cuando iba a nacer mi hija Esther. Los hombres también somos primerizos, no solo las mujeres. Y los padres primerizos, ¿cómo sufrimos, hermano? No solo las mujeres, los padres primerizos. Me recuerdo yo, hermano, cuando fui primerizo. A veces a algunas damas, a mi esposa le pasó meses antes del parto, a algunas les dan calambres. Mi esposa no padece de calambres, pero cabal, ¿no? Hermano, la primera vez que le dio un calambre de noche. Yo tengo un sueño de piedra, hermano. Yo me duermo y la Tercera Guerra Mundial y no me despierto. Ronco como oso. Pero para mi esposa son arrullos. Cuando yo no estoy en casa, ella no puede dormir. Le hacen falta mis ronquidos. Es como una canción de cuna. Así. Si usted, querida dama, no ha aprendido a dormir tranquila y quietamente con los ronquidos de su esposo, todavía le hace falta. Eso es aprendido. Así que yo no me despierto. Ay, hermano, primer calambre a medianoche, un mes antes de que naciera mi hija. Y yo solo sentí la manada en el pecho. Y yo así me despierto. Y yo, ¿y qué pasa? Un calambre, me dice, un calambre. Trae el cofal, me dice el ungüento. Va a traer el cofal. Y yo no encontraba el cofal. Y cuando la dama está así, hermana, ella no le, ahí se le olvidó el amor, se le olvidó todo. Apúrate, que no lo hayas, que mira que me duele. Y hasta que al fin lo encontré. Padre primerizo, ¿cómo sufrimos? Con el segundo ya no era primerizo y había aprendido. El cofal quedaba a la par de la cama. Principio de dolor. Apenas comienza. Imaginémonos esta escena que describe el versículo 1. 4 ángeles gigantescos y majestuosos, de pie en los 4 ángulos de la tierra. Sus manos sujetan con una fuerza impresionante los vientos de destrucción que están a punto de desatarse. Todo el planeta parece que está conspirándose. En la Biblia, los vientos no son simples ráfagas de aire. Representan fuerzas destructivas. Mire cómo lo describe Jeremías capítulo 51 versículo 1. Jeremías 51:1 describe los juicios de Dios que azotan cuando el mal ha llegado ya a su límite. Dice así Jeremías 51:1. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia
y contra sus moradores que se levantan contra mí. Pero antes de que esos vientos soplen sobre esta tierra, algo debe ocurrir. Versos 2 y 3. Capítulo 7 de Apocalipsis. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, dice el verso 3, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Antes de que esos vientos soplen, los siervos del Señor deben ser sellados. El ángel viene de oriente. En la Biblia, oriente está asociado con la presencia de Dios. Desde el Edén hasta el templo de Jerusalén, la gloria de Dios siempre se presenta desde el oriente. Por eso este ángel probablemente ha sido comisionado por el mismo Jesús, o quizás es el mismo Jesús. El sellamiento, ¿qué es el sellamiento? El sellamiento es una señal espiritual que distingue a los hijos fieles del Señor. Cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo lo marca como suyo. Pablo lo explica en el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 3, para que entendamos el sellamiento. Efesios 1:3, dice así el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo el que sella. Estar sellado significa pertenecer a Dios, pero no solo pertenecerle, obedecer a Dios y vivir de tal manera que su nombre se refleje en nosotros. Ese es el sello de Dios, una vida transformada por el Espíritu Santo que se compromete a ser fiel. Aunque el sábado juega un papel importante en el sellamiento, no solo el sábado es el sellamiento. Porque yo conozco muchos hermanitos que son fieles observadores del sábado, pero en la casa le pegan a la esposa y le gritan. Esos no están sellados. No solo se trata de ser sabáticos, hermano. El apóstol Santiago dice claramente que el que falla en uno de los 10, miren, disculpen lo que voy a decir aquí, no me vaya a meter en camisa de 11 varas, pero lo voy a decir de todos modos, yo me voy a ir de aquí solo el pastor queda. Aquí hay hermanitos que son buenos para guardar el sábado y criticar a los que no lo hacen bien, pero son unos ladrones porque no devuelven el diezmo ni la ofrenda, ladrones. Y uno de los mandamientos dice: podrá guardar el sábado en apariencia, pero no está sellado. ¿Te está robando los diezmos y ofrenda? Pero guarda el sábado. No, usted no está sellado. Es que es fidelidad total en todo. Repito, y lo vamos a estudiar a partir de mañana. Mañana comenzamos a estudiar el capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis. El sábado juega un papel importante, pero no es lo único. El número 144,000 siempre ha despertado mucha curiosidad. Pero Juan no lo presenta como un número literal. O sea, lo voy a hacer claro, los 144,000 no son literales. Y usted no le busque más pies al gato cuando tiene 4. Y ya voy a explicarles por qué no son literales. El número 12, vea cómo es el asunto. 144,000 es el resultado de 12 por 12 por 1000. Le da 144,000. 12 representa, en primer lugar, las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y también los 12 apóstoles, el fundamento del pueblo del Señor del Nuevo Testamento. Al multiplicar 12 por 12 y luego por 1000, Juan se está refiriendo a la totalidad de la iglesia, completa, redimida. Hay un detalle interesante. En el Antiguo Testamento, millares, el número 1000,
es utilizada la frase millares de Israel, pero esa frase solamente se utiliza para hacer referencia al ejército que iba a la guerra. Mire qué interesante. Cuando se habla de los millares de Israel, era Israel formada en escuadrones para ir a la guerra. Eso es lo que Juan mira. Juan mira a los 144,000, al ejército espiritual del Señor, que están a punto de entrar en la última guerra entre el bien y el mal. No, hermanos. Para los hijos del Señor no hay tranquilidad en el fin del mundo. Son soldados. Interesante cuando se lee el Antiguo Testamento que Israel tenía leyes para la guerra. Y una de las leyes hacía que los capitanes hablaran al ejército. Decía, quien está recién casado no va a ir, regrésese con su mujer, no vaya a ser que otro se la agarre. Así decía. Quien ha comprado un terrenito, vaya mejor y véalo, no es que otro se lo robe. Compró una yunta de bueyes, mejor vaya a ver cómo están. No lo queremos en la guerra. Y por último, y el que es cobarde y pusilánime, váyase. Porque la cobardía y el miedo se pegan. Y no queremos esos. Tremendo. Por eso se habla del zarandeo. ¿Tú estás listo para ser de los 144,000? Enfrentar ese momento. Un ejército espiritual sin armas, sin escudos de hierro, sino con fe, con perseverancia y pureza. Dice el verso 5, nada más leo una parte de todo el texto del 5 al 8. Dice, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Reumén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados. No son 12 tribus literales, las 12 tribus literales de Israel. Les explico por qué. Algunos detalles de esta lista de Apocalipsis 7. En primer lugar, en las listas o en esta lista, el primogénito, el primero que aparece es Judá. Y Judá no era el primogénito. En el Antiguo Testamento, en la mayoría de listas, el primero que se menciona es Rubén. Pero aquí Judá lidera la lista, porque de Judá vino el linaje de Jesús, el león de la tribu de Judá. Las tribus de Dan y Efraín no aparecen en Apocalipsis 7. Porque esas tribus están asociadas con idolatría y apostasía. Entre los 144,000 no hay idólatras, no hay infieles, no hay apóstatas. En cambio, sí se mencionan aquí en Apocalipsis 7 la tribu de Leví y de José, que muchas veces no aparecían en las listas del Antiguo Testamento. Son mencionadas, mostrando que Dios reconstruye a su pueblo. El mensaje es claro. El sellamiento no es una barrera para evitar el sufrimiento, sino una marca de confianza que garantiza la victoria a los 144,000. Ahora, veamos el verso 9. Y aquí cambia el asunto. Juan ha escuchado de los 144,000. Pero cuando él ve, ¿qué es lo que ve? Después de esto, después de escuchar, dice, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Repito, siguiendo la presentación de Juan, de primero oír y después ver. Juan primero oye de los 144,000 sellados, pero cuando ve a la gran multitud. O sea, cuando Juan oye de los 144,000 están a punto de entrar a la gran tribulación, a la última batalla. Pero cuando él ve, ya salieron y ahora están victoriosos y forman parte de la gran multitud, vestida de blanco. Son parte de ella, salieron vencedores. Verso 14. Y yo le dije, porque pregunta quiénes son esa multitud. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido
de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han ¿qué? ¿Qué hicieron? ¿Las emblanquecieron en qué? En la sangre del Cordero. Esas palabras de Apocalipsis, especialmente el verso 17 que ya lo leímos, ¿verdad? Cuando dice, porque el Cordero está en medio de su trono y los pastoreará. Me recuerda aquel pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y al final termina diciendo el Salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El capítulo 7 finaliza presentando a la gran multitud victoriosa. Entrar a la gran tribulación, mis hermanos, no debe ser cuestión de miedo. Ser parte de los 144,000 que han lavado su vida en la sangre del Cordero no nos debe llenar de miedo, sino de esperanza, porque la seguridad de la victoria está en sus manos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero no teman, yo he vencido al mundo. Al final de su visión, Juan entendió que el sufrimiento no es eterno, que los vientos por el momento se detienen, pero muy pronto la tormenta comenzará, pero el Cordero permanece en su trono. Cuando estés en angustias, cuando estés en dolor, cuando el corazón te duela, cuando las lágrimas te hagan ver al suelo, levanta tu mirada. Allá está el Cordero en su trono, sigue reinando, sigue siendo todopoderoso. Levántate de donde estás, confía en Él. En medio de un incendio forestal, un hombre halló una pequeña ave carbonizada, inmóvil en el suelo, y con un palo la movió suavemente. Para su sorpresa, debajo de las alas quemadas de aquella ave salieron unos polluelos. En medio del incendio, el instinto maternal de aquella ave hizo cubrir a sus hijos con sus alas y los salvó. Así es Jesús. Jesús en la cruz extendió sus brazos. ¿Alguna vez le preguntaron a sus hijos pequeños o a sus nietos, ¿cuánto me amas? ¿Cómo dicen los niños cuando uno le pregunta cuánto me amas? Cuando no pueden explicar, le dicen a uno, así te amo. ¿Quieres saber cuánto te ama Jesús? Extendió sus manos sobre el madero. Las atravesaron con horribles clavos. Y cuando tú sientas que nadie te ama y crees que ni Dios te ama, mira al crucificado, míralo. Te está diciendo, así te amo, tanto así te amo. Venid a mí, los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Iniciaba la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán había encerrado a los ejércitos de Inglaterra y de Francia. 300,000 hombres en la playa de Dunkerque. No había esperanza para ellos. Recién había sido nombrado primer ministro de Inglaterra Winston Churchill. Y Churchill sabía que si no rescataba a aquellos soldados, Inglaterra no tenía futuro. Era su ejército. La primera orden que dio Churchill fue una de las más difíciles. Antes de llegar a Dunkerque había una localidad, Calais. Allí habían 3,000 soldados británicos bajo el mando del brigadier Nicholson.
recibió la llamada de Churchill y la orden era: defienda Calais hasta las últimas consecuencias. Aquel comandante entendía el mensaje. No habría tregua, no iba a haber retirada. Tenían que defender su posición hasta con el último hombre. Y porque entendió, preguntó nuevamente: ¿habrá rescate para nosotros? Defienda su posición hasta las últimas consecuencias. Era necesario que esos hombres defendieran ese lugar para que el ejército alemán no avanzara, como los ángeles que detienen el viento. Cuando las unidades Panzer de los alemanes llegaron, pensaron que Calais iba a ser fácil. Por 3 días aquellos hombres resistieron hasta la última consecuencia. De los 3.000, solo sobrevivieron 30, que fueron llevados prisioneros. Allá en la playa, 300.000 hombres, 100.000 franceses, 200.000 británicos, habían perdido la esperanza, la mayoría de ellos. Solo miraban y escucharon cuando Calais había caído y comenzaron a ver las unidades de los alemanes que avanzaban. Perdieron la esperanza, la perdieron tanto que algunos de ellos, al no tener más esperanza, tomaron todo su equipo con uniforme, con su mochila, y caminaron hacia el mar y se suicidaron ahogándose porque no había esperanza. Pero habían otros que sí esperaron y miraban al horizonte porque esperaban que los de su isla vinieran a salvarlos. Y cuando todo parecía perdido, un soldado dijo: veo un avión, veo un avión. Y eran los aviones de la Real Fuerza Aérea Británica, que venían acompañando a más de 700 barcos que venían a rescatarlos. La esperanza había llegado y 300.000 hombres fueron salvados. Parece ser que la esperanza se está perdiendo. Aún entre las filas del Señor, la falta de esperanza nos ha hecho débiles. El no amar la segunda venida de Cristo nos ha hecho débiles. Nos aferramos a nuestros trabajos, nos aferramos al dinero, nos aferramos a nuestra autosuficiencia. Dejamos de ver el horizonte. Somos incapaces de ver que el Señor viene, que está a las puertas. Somos incapaces de ver la gracia de Dios que está deteniendo los vientos de destrucción mientras esperas que tú decidas serle fiel. Te quiere sellar. El Espíritu Santo te quiere sellar. Pero el Señor no sella a la gente a la fuerza. Tú tienes que decirle: yo me rindo a ti. ¿Se recuerdan cuando eran niños allá en El Salvador o allá en sus países? En El Salvador jugábamos un juego que se llamaba Landa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Jugaron Landa alguna vez ustedes? ¿Sí? Si se acuerdan es porque ya hay varios años ahí en su vida. Y a veces uno corría y corría, y cuando ya no podía, uno decía: me rindo, decía, me rindo. Deja de correr, ríndete a Cristo, ríndete a sus pies. Yo hoy esta noche quiero hacer algo diferente. Yo quiero orar, pero yo quiero orar por aquellos que son nuestros amigos, que están recibiendo estudios bíblicos o nos han estado visitando antes. Saben, los vientos de destrucción muy pronto se soltarán.